La noche que Elena descubrió a una lince embarazada en su jardín, jamás imaginó que su gato Simón guardaba un ancestral secreto que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo natural. Cuando ambos felinos se miraron bajo la luz de la luna, algo primitivo y poderoso despertó en su interior, una conexión que los guardaparques harían lo imposible por destruir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos a comenzar. El silencio de la noche en las afueras de Sierra Blanca, Texas, se rompió con un suave pero inconfundible sonido. Una respiración profunda, el crujido de la hierba bajo patas sigilosas y unos ojos que brillaban como ámbar líquido en la oscuridad. Elena Ramírez se despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Era la tercera noche consecutiva que escuchaba aquellos ruidos provenientes del jardín. Con manos temblorosas, alcanzó sus gafas en la mesita de noche y se acercó lentamente a la ventana. Lo que vio bajo la pálida luz de la luna llena le robó el aliento. Una lince, majestuosa y esbelta, descansaba en el césped perfectamente cuidado de su jardín, pero no era cualquier lince. El abultado vientre del animal revelaba su estado. Estaba embarazada, probablemente en las últimas semanas de gestación. Su pelaje moteado brillaba con un tono cobrizo bajo la luz plateada, mientras sus ojos escrutaban vigilantes los alrededores. «Imposible», susurró Elena para sí misma. Sierra Blanca era una pequeña población en el oeste de Texas, y aunque estaba rodeada de naturaleza, era extremadamente raro ver linces tan cerca de zonas habitadas. Más aún, un ejemplar en estado de gestación debería estar oculto en las montañas, preparando un lugar seguro para sus crías, no descansando en el jardín de una suburbanita de 42 años recién divorciada. Un movimiento captó la atención de Elena. Su gato, Simón, un atigrado gris con blanco que había adoptado hace 5 años tras su separación, se deslizaba sigilosamente por la puerta entreabierta de la cocina. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Cualquier amante de la naturaleza sabría que un lince podría considerar a un gato doméstico como una presa fácil. Simón, no. Intentó llamarlo en un susurro urgente, pero el felino doméstico ignoró completamente su advertencia. Para asombro de Elena, en lugar de atacar, la lince simplemente levantó la cabeza, sus orejas puntiagudas moviéndose con atención mientras observaba al pequeño intruso. Simón, con una confianza que rayaba en lo suicida, se acercó lentamente a la depredadora salvaje. Elena contuvo la respiración preparándose para presenciar lo inevitable. Pero lo inevitable nunca llegó. En vez de un ataque sangriento, Simón se detuvo a unos metros de la lince. Ambos felinos se miraron en un silencioso intercambio que parecía contener toda la historia evolutiva de su especie. Después de lo que pareció una eternidad, Simón se sentó tranquilamente, como si estuviera en presencia de una vieja amiga y no de un depredador capaz de destrozarlo con un zarpazo. La lince bajó ligeramente la cabeza, en lo que Elena solo podía interpretar como un gesto de aceptación. Luego, para su completo asombro, Simón se acercó más, hasta quedar a escasos centímetros del animal salvaje. La lince olfateó al gato doméstico y después, en un gesto que desafiaba toda lógica, comenzó a acicalarse mutuamente. Elena se pellizcó el brazo para asegurarse de que no estaba soñando. «Esto es imposible», murmuró nuevamente, incapaz de dar crédito a lo que veían sus ojos. La escena continuó por varios minutos. La lince y Simón, compartiendo un momento de intimidad como si fueran viejos conocidos reunidos después de una larga separación. Finalmente, como respondiendo a un llamado inaudible para oídos humanos, la lince se incorporó con gracia. A pesar de su voluminoso vientre,
Dio una última mirada a Simón y desapareció en la oscuridad del bosque colindante. Elena permaneció inmóvil frente a la ventana, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Simón regresó tranquilamente a la casa, como si no hubiera pasado nada extraordinario, y se acurrucó en su cesta habitual. A la mañana siguiente, Elena dudaba si lo ocurrido había sido real o producto de su imaginación. Hacía 3 meses que vivía sola en aquella casa, tratando de reconstruir su vida después de que Antonio, su esposo durante 15 años, la dejara por una mujer 20 años más joven. El estrés, la soledad y las pastillas para dormir que había estado tomando podrían estar jugándole malas pasadas. Pero al revisar su jardín, encontró la evidencia. Huellas inconfundibles de un lince adulto marcadas en la tierra suelta junto a los rosales. No había sido un sueño. Elena tomó una decisión impulsiva. Llamó al trabajo para avisar que se tomaría el día libre y condujo hasta la biblioteca del pueblo. Sierra Blanca era demasiado pequeña para tener un departamento de vida silvestre, pero la bibliotecaria, doña Mercedes, una mujer de casi 70 años con una memoria enciclopédica, podría tener respuestas. ¿Linces embarazadas en jardines suburbanos? Doña Mercedes levantó una ceja canosa con escepticismo. En mis 50 años viviendo aquí, nunca he oído algo así. Elena le mostró las fotos que había tomado de las huellas con su teléfono. La anciana se ajustó sus anteojos de montura gruesa. Definitivamente son de lince. Interesante. Doña Mercedes hizo una pausa como considerando si compartir algún pensamiento adicional. «Sabes, Elena, hay una leyenda local que mi abuela solía contar». Elena se inclinó hacia adelante, repentinamente intrigada. Se dice que antes de que existiera Sierra Blanca, esta tierra era el territorio sagrado de los antiguos linces, un lugar donde las hembras venían a dar a luz a sus crías. Los nativos mezcalero creían que estos linces no eran animales comunes, sino espíritus guardianes del valle. Elena escuchó con atención mientras doña Mercedes relataba la vieja leyenda. Según la historia, cuando los colonos comenzaron a asentarse en el área, los linces desaparecieron gradualmente. Pero la leyenda decía que cada cierto tiempo, cuando las estrellas se alineaban de cierta forma, los espíritus de los linces regresaban, buscando reconectar con su tierra sagrada. Claro, son solo cuentos de viejas, concluyó doña Mercedes con una risa suave. Probablemente solo tienes una lince que se ha desorientado por los cambios en su hábitat natural. Deberías llamar al guardabosques estatal. Elena asintió, agradeciendo la información, pero algo en la leyenda había tocado una fibra sensible en ella. Quizás porque ella misma se sentía como una intrusa en un territorio que no le pertenecía. Desde su divorcio, nada parecía encajar en su vida, como si hubiera perdido su lugar en el mundo. De regreso a casa, Elena pasó por la tienda de mascotas local y compró varios filetes frescos. No estaba segura de si la lince volvería, pero quería estar preparada. Esa noche, colocó uno de los filetes en un plato en el jardín, a una distancia segura de la casa, y esperó. Simón observaba con curiosidad desde la ventana, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. La luna se elevó en el cielo nocturno, bañando el jardín con su luz plateada. Las horas pasaron lentamente, y Elena comenzaba a creer que la visita de la noche anterior había sido un evento único, irrepetible. Entonces la vio. La lince emergió de las sombras, moviéndose con una gracia que desafiaba su estado. Su vientre parecía aún más abultado bajo la luz de la luna. Se detuvo, olfateando el aire, y localizó el filete. Con movimientos cautelosos se acercó al ofrecimiento y comenzó a comer. Desde la seguridad de su porche,
Elena observaba fascinada. La belleza salvaje del animal era hipnótica. A pesar de su embarazo, o quizás debido a él, la lince irradiaba una fuerza y dignidad que Elena encontró conmovedora. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre su comprensión del mundo natural y su propio lugar en él. Simón saltó al alféizar de la ventana y emitió un suave maullido, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba en el jardín. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la lince, tras terminar el filete, levantó la cabeza y miró directamente hacia la casa. No hacia la ventana donde ella observaba, sino hacia la puerta de la cocina que permanecía entreabierta. Era como si estuviera esperando algo, o a alguien, y entonces ocurrió. Como respondiendo a una invitación silenciosa, Simón se deslizó de su puesto de observación y se dirigió hacia la puerta. Elena intentó detenerlo, pero el gato fue demasiado rápido. Antes de que pudiera alcanzarlo, Simón ya estaba afuera, caminando con tranquila determinación hacia la depredadora salvaje. «Dios mío», susurró Elena, paralizada entre el miedo y la fascinación. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La lince, lejos de mostrar agresividad, se incorporó con dificultad debido a su avanzado estado de gestación y caminó hacia Simón. Ambos felinos se encontraron en medio del jardín bañado por la luz lunar y, como viejos amigos que comparten un secreto, se rozaron los hocicos en un saludo que parecía antiguo como el tiempo mismo. Elena, incapaz de contener su curiosidad, avanzó lentamente hacia el porche. El crujido de la puerta mosquitera alertó a la lince, quien giró rápidamente su cabeza hacia ella. Sus ojos, dos lámparas ámbar en la noche, se clavaron en Elena con una intensidad que la dejó sin aliento. No había miedo ni agresividad en esa mirada, sino algo mucho más perturbador: reconocimiento. Por un momento que pareció suspendido en el tiempo, Elena y la lince se observaron mutuamente. La mujer sintió como si aquellos ojos salvajes pudieran ver a través de ella, hasta lo más profundo de su ser. Luego, con un movimiento fluido, la lince se giró y desapareció nuevamente en la oscuridad del bosque, dejando a Elena con la inquietante sensación de haber sido juzgada y, sorprendentemente, aceptada. Simón regresó tranquilamente a la casa, pasando junto a Elena como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Elena podía sentirlo. Una conexión invisible se había establecido entre ella, su gato, y aquella visitante nocturna. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación racional para lo que estaba presenciando. Recordó las palabras de doña Mercedes sobre la leyenda de los linces sagrados. «Solo cuentos de viejas», había dicho la bibliotecaria, pero ahora Elena no estaba tan segura. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Si la lince regresaba, intentaría fotografiarla, no para exhibirla o exponerla, sino para confirmar a sí misma que no estaba perdiendo la cordura. Quizás, pensó, incluso podría consultar con algún experto en vida silvestre, alguien que pudiera explicarle el inusual comportamiento del animal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Miguel Reyes, el guardaparques local, que ocasionalmente patrullaba las áreas cercanas a Sierra Blanca. «Buenos días, señora Ramírez», saludó con una sonrisa profesional. «Estamos haciendo visitas rutinarias a las casas cercanas al bosque. Ha habido reportes de actividad inusual de fauna salvaje en la zona». Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Debería contarle sobre la lince? Por alguna razón que no podía explicar, la idea de compartir su secreto con un representante oficial le provocaba una inexplicable resistencia.
¿Qué tipo de actividad inusual?, preguntó intentando mantener un tono casual. Miguel consultó su libreta. Principalmente avistamientos de un lince hembra. Algunos vecinos del otro lado de la colina reportaron verla demasiado cerca de zonas residenciales. Es bastante raro, especialmente porque parece estar preñada. Elena asintió lentamente, midiendo sus palabras. No he visto nada fuera de lo común, mintió, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que las palabras salían de su boca. Pero estaré atenta. Miguel le entregó una tarjeta. Si ve algo, por favor, llámenos inmediatamente. Los linces normalmente evitan el contacto humano, pero si está buscando un lugar para dar a luz, podría ser impredecible. Por su seguridad y la del animal, necesitamos relocalizarla a una zona más adecuada. Después de que Miguel se marchara, Elena se quedó contemplando la tarjeta en su mano. Relocalizarla. Las palabras resonaban en su mente como una amenaza, no hacia ella, sino hacia algo que inexplicablemente había comenzado a importarle. Esa tarde, Elena buscó en internet todo lo que pudo sobre linces. Descubrió que los linces rojos, nativos de la región, eran criaturas extremadamente reservadas que raramente se dejaban ver por humanos. Las hembras embarazadas eran aún más cautelosas, buscando lugares aislados y seguros para dar a luz. Que una lince en estado avanzado de gestación se acercara voluntariamente a una zona habitada era prácticamente inaudito, a menos que, como sugería la leyenda, hubiera algo especial en este lugar. Elena miró por la ventana hacia el bosque que lindaba con su propiedad. Había comprado esta casa hace apenas 4 meses, atraída por su aislamiento y la belleza natural que la rodeaba. Antonio se había burlado de su decisión, llamándola ermitaña y sugiriendo que estaba huyendo de la realidad. Tal vez tenía razón, pero ahora este lugar parecía ofrecerle algo que no había anticipado: un misterio, una conexión con algo más grande que ella misma. Al caer la noche, Elena preparó otro filete y lo colocó en el mismo lugar. Esta vez, también dejó un cuenco con agua fresca. Luego, posicionó discretamente su cámara en la ventana y esperó. La lince apareció más temprano esta vez, casi como si hubiera estado aguardando el anochecer con impaciencia. Se movía con más dificultad que la noche anterior. Su vientre abultado parecía más bajo. Elena, con su limitado conocimiento sobre fauna salvaje, se preguntó si el parto estaría cerca. Tomó varias fotografías mientras la lince comía, asegurándose de que el flash estuviera desactivado. La calidad no sería óptima en la tenue luz, pero al menos tendría evidencia. Para su sorpresa, la lince pareció completamente indiferente a la cámara, como si entendiera exactamente lo que Elena estaba haciendo y lo permitiera. Simón, que había estado observando desde el alféizar, saltó nuevamente al suelo y se dirigió a la puerta. Esta vez, Elena no intentó detenerlo. Había algo en la naturalidad con que ambos felinos interactuaban que desafiaba cualquier intervención humana. Afuera, bajo la luz plateada de la luna, se repetía el extraño ritual de encuentro entre el depredador salvaje y el gato doméstico. Elena tomó más fotografías, capturando el momento en que Simón se frotaba contra el costado de la lince y ésta inclinaba su cabeza para permitir el contacto. Era una escena que contradecía todo lo que Elena creía saber sobre el comportamiento animal. Sin pensarlo demasiado, Elena salió al porche, manteniendo una distancia prudencial. La lince la observó, pero no mostró signos de alarma. Al contrario, pareció relajarse aún más, como si la presencia de Elena completara algún tipo de círculo invisible. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró Elena, más para sí misma que esperando una respuesta. «¿Por qué mi jardín? ¿Por qué Simón?». Como si entendiera las preguntas, la lince ladeó ligeramente la cabeza,
sus ojos fijos en Elena con una intensidad hipnótica. Luego, lentamente, se recostó en el césped, estirando su cuerpo voluminoso como si quisiera descansar. Era una muestra de confianza tan extraordinaria que Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos. Un depredador salvaje, en su momento más vulnerable, había elegido su jardín como santuario. Simón se acurrucó junto a la lince, su pequeño cuerpo presionado contra el pelaje moteado del animal salvaje. La escena era tan pacífica, tan incongruente con lo que debería ser la relación entre estas dos especies, que Elena apenas podía dar crédito a sus ojos. Pasaron horas así, en un silencio cómplice interrumpido solo por el ocasional susurro del viento entre los árboles. Elena permaneció en el porche, testigo de un milagro que no podía explicar, pero que, de alguna manera, le devolvía una fe en la vida que había perdido tras el doloroso final de su matrimonio. Cerca de la medianoche, la lince finalmente se incorporó. Estiró su cuerpo con elegancia felina y se dirigió hacia el bosque, no sin antes detenerse y mirar hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que Elena seguía allí. Simón la acompañó hasta el límite del jardín, deteniéndose donde la hierba cuidada daba paso a la maleza salvaje. La lince desapareció entre las sombras, pero Elena tuvo la clara sensación de que volvería. Una vez dentro, revisó las fotografías que había tomado. Algunas habían salido borrosas por la escasa luz, pero otras capturaban perfectamente la extraordinaria escena. La imponente figura de la lince recostada junto al pequeño cuerpo de Simón, el intercambio de miradas entre ambos felinos, y en una imagen que le produjo un estremecimiento, la lince mirando directamente a la cámara como si posara deliberadamente para ella. Elena no podía dejar de preguntarse qué era lo que estaba presenciando. Como profesora de biología en la escuela secundaria local, su mente racional buscaba explicaciones científicas. Quizás la lince había sido criada en cautiverio y liberada recientemente, lo que explicaría su falta de miedo hacia los humanos. Pero eso no justificaba la extraordinaria relación con Simón, ni la evidente inteligencia que mostraban sus acciones. Miró a su gato, que ahora dormitaba plácidamente en el sofá, como si encontrarse con un depredador salvaje fuera lo más normal del mundo. «¿Qué sabes tú que yo ignoro?», le preguntó en voz baja. Simón abrió brevemente un ojo, lo miró con esa indiferencia típicamente felina y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, Elena decidió investigar más a fondo. Las leyendas locales rara vez surgían de la nada, casi siempre había un núcleo de verdad en ellas. Tomó su auto y se dirigió hacia la reserva Mescalero, ubicada a unos 40 kilómetros de Sierra Blanca. Si alguien conocía las viejas historias sobre los linces, serían ellos. La reserva era un lugar de sorprendente belleza, enclavado entre colinas cubiertas de pinos y enebros. Elena se detuvo frente al centro cultural, un edificio modesto pero cuidadosamente mantenido, donde se exhibían artesanías y se ofrecían charlas sobre la cultura mezcalero. Dentro, fue recibida por una mujer mayor, llamada Ana Águila Brillante, quien se presentó como la guardiana de historias de la tribu. Cuando Elena mencionó su interés en los linces, la expresión de Ana cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Por qué preguntas sobre los Magui?», dijo utilizando la palabra mezcalero para lince. Elena dudó por un momento, insegura de cuánto revelar. «Estoy investigando para un proyecto escolar», mintió nuevamente, sorprendida por lo fácil que le resultaba últimamente. «Me interesa conocer las leyendas locales sobre estos animales». Ana la estudió con ojos oscuros que parecían ver más allá de sus palabras. Finalmente, con un gesto, la invitó a seguirla a una pequeña sala de reuniones en la parte trasera del centro. «Los Makwi no son simples animales para nosotros.
comenzó Ana una vez que estuvieron sentadas. Son mensajeros, guardianes de la tierra y poseedores de sabiduría antigua. Durante la siguiente hora, Ana compartió historias que no aparecían en ningún libro de texto ni guía turística. Habló de cómo, según la tradición mezcalero, los linces fueron los primeros maestros de su pueblo, enseñándoles a moverse sin ser vistos, a cazar con astucia y a respetar los ciclos de la tierra. La historia más sagrada, continuó Ana, bajando la voz como si temiera ser escuchada por oídos indiscretos, habla de las madres linces. Se dice que antes de dar a luz buscan un lugar donde la barrera entre nuestro mundo y el espiritual es más delgada. Allí, mientras nacen sus crías, pueden ver ambos mundos y elegir en cuál vivirán sus descendientes. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo reconocen esos lugares? Ana sonrió, una sonrisa que contenía siglos de conocimiento transmitido de generación en generación. Los linces ven lo que nosotros no podemos. Sienten la energía de la tierra, las corrientes invisibles que fluyen bajo nuestros pies y... Hizo una pausa, estudiando el rostro de Elena. A veces reconocen almas afines. Almas afines. Personas cuya esencia resuena con la suya. Los antiguos creían que algunos humanos nacen con espíritu de lince, aunque no lo sepan. Son personas solitarias, observadoras, que ven más allá de lo evidente. Personas que, como el lince, pueden caminar entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Las palabras de Ana reverberaron en Elena con una fuerza inesperada. Toda su vida se había sentido de alguna manera diferente, desconectada. Incluso con Antonio, durante los momentos más íntimos de su matrimonio, una parte de ella siempre parecía observar desde la distancia, incapaz de sumergirse completamente en la experiencia compartida. Había atribuido esta sensación a algún defecto en su personalidad, una incapacidad para conectar plenamente. Pero quizás, ¿cómo sabría alguien si tiene espíritu de lince?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Ana la miró directamente a los ojos, y Elena tuvo nuevamente esa inquietante sensación de ser vista más allá de su superficie. Los linces lo saben, respondió simplemente, y se lo hacen saber a la persona. De regreso a casa, las palabras de Ana daban vueltas en la mente de Elena. ¿Era posible que la extraña conducta de la lince no fuera casualidad? ¿Que hubiera elegido su jardín no por su ubicación o conveniencia, sino por ella misma? La idea era demasiado fantástica para ser tomada en serio. Y sin embargo, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido. «Señora Ramírez, habla Miguel Reyes, el guardaparques. Nos conocimos ayer». «Sí, lo recuerdo», respondió Elena, con un nudo formándose en su estómago. «Quería informarle que hemos intensificado la búsqueda del lince. Varios vecinos han reportado avistamientos en las últimas noches, todos en su área. Creemos que el animal podría estar buscando un lugar para dar a luz, lo que podría ser peligroso tanto para los residentes como para la propia lince». Elena apretó el teléfono con fuerza. ¿Peligroso en qué sentido? Las hembras de lince son extremadamente protectoras cuando tienen crías. Podrían volverse agresivas si se sienten amenazadas. Además, un entorno suburbano no es adecuado para una camada de linces. Por su propio bien, necesitamos encontrarla y relocalizarla en la reserva natural. Entiendo, dijo Elena mecánicamente. Estaremos patrullando su área esta noche. Si ve algo, por favor llámeme directamente a este número, a cualquier hora. Después de colgar, Elena se quedó inmóvil en medio de su sala. La idea de que un equipo de guardaparques pudiera capturar a la lince le provocaba una angustia irracional. Recordó la confianza con que el animal había descansado en su jardín, cómo había permitido que Simón se acercara, la forma en que la había mirado a ella,
como reconociendo algo familiar. ¿Y si las historias de Ana eran ciertas? ¿Y si la lince había elegido su jardín precisamente porque sentía algún tipo de conexión con ella? Elena tomó una decisión. Esa noche mantendría las luces apagadas para no atraer atención. Dejaría comida y agua como siempre, pero se aseguraría de que todo pareciera normal desde el exterior. Y si la lince aparecía, encontraría alguna forma de advertirle sobre el peligro. Se dio cuenta de lo absurdo que sonaba todo esto. Estaba planeando advertir a un animal salvaje como si pudiera entenderla. Y sin embargo, algo en su interior le decía que esta lince no era un animal ordinario. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Elena preparó todo como había planeado. Colocó la comida y el agua en un lugar menos visible desde la calle, pero donde la lince pudiera encontrarlos fácilmente. Luego, apagó todas las luces exteriores y se sentó a esperar en la oscuridad de su sala, con Simón acurrucado a su lado. Las horas pasaron lentamente. Ocasionalmente, Elena escuchaba el sonido de un vehículo pasando por la calle y se tensaba, preguntándose si serían los guardaparques. Cerca de las 11, vio las luces de una camioneta que avanzaba lentamente frente a su casa, iluminando brevemente su jardín con un potente reflector antes de continuar su camino. Y entonces, cuando la medianoche se acercaba, la vio. La lince emergió de las sombras, pero esta vez con un comportamiento diferente. Se movía más cautelosamente, manteniéndose cerca de los arbustos, como si sintiera el peligro acechando. Su vientre parecía haber descendido aún más, y Elena se preguntó cuán cerca estaría el momento del parto. La lince se detuvo a mitad del jardín, su cuerpo tenso y alerta. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que Elena no podía percibir. Por un momento, pareció indecisa, como si estuviera evaluando si debía quedarse o retirarse de nuevo a la seguridad del bosque. Elena contuvo la respiración. A través de la ventana, observó cómo la lince finalmente se acercaba al plato de comida y comenzaba a comer, aunque manteniendo su postura vigilante. Simón, que había permanecido tranquilo junto a Elena, de pronto saltó de su regazo y se dirigió hacia la puerta. «No, Simón», susurró Elena, intentando detenerlo. «Es peligroso esta noche». Pero su gato, como siempre, siguió su propio instinto. Elena dudó por un momento, luego tomó una decisión impulsiva. Si Simón iba a salir, ella también lo haría. Quizás podría advertir a la lince de alguna manera sobre el peligro que la acechaba. Con movimientos lentos y silenciosos, Elena abrió la puerta y salió al porche. La noche era sorprendentemente fría para ser primavera en Texas, con un viento suave que agitaba las hojas de los árboles. La lince levantó la cabeza inmediatamente, sus ojos brillantes fijos en Elena. No había miedo en esa mirada, pero sí una intensa evaluación. Elena se quedó inmóvil, dejando que el animal la estudiara. Simón, ajeno a la tensión del momento, trotó tranquilamente hasta la lince y se frotó contra ella como si fueran viejos amigos. «Tienes que tener cuidado», murmuró Elena en voz baja, sintiéndose ligeramente ridícula por hablarle a un animal salvaje como si pudiera entenderla. «Hay personas buscándote». Para su asombro, la lince inclinó ligeramente la cabeza, casi como si estuviera procesando sus palabras. Luego, con un movimiento fluido, se acercó unos pasos hacia Elena, reduciendo la distancia entre ellas. El corazón de Elena latía con fuerza. Nunca había estado tan cerca de un depredador salvaje sin ninguna barrera de por medio. Podía ver los detalles de su pelaje moteado, las puntas negras de sus orejas puntiagudas y la profundidad de sus ojos color ámbar. La lince era más grande de lo que había imaginado, probablemente pesaba unos 15 kilos a pesar de su embarazo. Y entonces, la lince hizo algo completamente inesperado. Se sentó frente a Elena,
a apenas 2 metros de distancia, y extendió una pata hacia adelante como ofreciéndosela. Elena parpadeó varias veces, insegura de si estaba interpretando correctamente lo que veía. ¿Era posible que un animal salvaje estuviera intentando comunicarse con ella de una manera tan humana? Lentamente, Elena se agachó hasta quedar a la altura de la lince. «¿Qué estás tratando de decirme?», susurró. Como respondiendo a su pregunta, la lince bajó la mirada hacia su abultado vientre y luego miró hacia la casa de Elena. El mensaje parecía claro, incluso sin palabras. Necesitaba un lugar seguro. ¿Quieres entrar?», preguntó Elena, apenas creyendo lo que estaba sugiriendo. Invitar a un depredador salvaje dentro de su casa desafiaba toda lógica y sentido común. La lince se levantó y dio un paso más hacia ella. Luego, miró hacia la puerta abierta. Simón, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo, caminó hacia la casa y se detuvo en la entrada, mirando hacia atrás expectante. Un sonido distante rompió el momento. Faros de un vehículo iluminaron brevemente la calle a lo lejos, y el ruido de un motor acercándose llegó hasta ellos. La patrulla de guardaparques estaba regresando. Sin tiempo para pensar en las consecuencias, Elena tomó una decisión. «Ven», dijo haciendo un gesto hacia la casa. «Rápido». Para su asombro, la lince pareció entender. Con un movimiento ágil a pesar de su estado, siguió a Simón hacia el interior de la casa. Elena cerró rápidamente la puerta detrás de ellos, justo cuando las luces del vehículo iluminaban el frente de su propiedad. Dentro, en la penumbra de su sala, Elena se encontró en una situación que jamás hubiera imaginado, compartiendo su espacio con una lince salvaje y embarazada. El animal se detuvo en medio de la habitación, olfateando el aire con cautela, sus ojos adaptándose rápidamente a la oscuridad interior. Elena permaneció junto a la puerta, observando por la ventana cómo la camioneta de los guardaparques se detenía frente a su casa. El potente reflector barrió su jardín, iluminando el plato de comida que había dejado fuera. Por un momento, Elena temió que pudieran notar que alguien había estado allí recientemente, pero después de unos tensos segundos el vehículo continuó su camino. Respirando con alivio, Elena se volvió hacia su inusual invitada. La lince se había instalado en la alfombra frente a la chimenea apagada, aparentemente cómoda en este nuevo entorno. Simón se había acurrucado junto a ella, como si esto fuera lo más natural del mundo. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró Elena para sí misma, procesando la surrealista situación en la que se encontraba. Se acercó lentamente y se sentó en el sofá, a una distancia prudente de la lince. El animal la observaba con atención, pero sin mostrar signos de estrés o agresividad. De hecho, había algo en su mirada que transmitía una extraña sensación de gratitud. «Supongo que necesitas un nombre», dijo Elena, sintiendo la necesidad de romper el silencio. «No puedo seguir llamándote la lince en mi cabeza». El animal parpadeó lentamente, como si estuviera esperando su decisión. «Te llamaré Luna», decidió finalmente, «por la luz bajo la que te vi por primera vez». Luna, como aceptando su nuevo nombre, cerró los ojos por un momento y luego volvió a mirar a Elena con esa intensidad perturbadora que parecía contener siglos de sabiduría salvaje. Elena recordó las palabras de Ana Águila Brillante sobre los linces como mensajeros entre mundos, sobre almas afines y conexiones que trascendían las barreras entre especies. Sentada allí, en la intimidad de su sala, con Luna mirándola como si pudiera ver a través de sus defensas, esas palabras ya no parecían meras leyendas. La noche avanzó lentamente. Elena, demasiado nerviosa para dormir, permaneció en el sofá, observando a su extraordinaria invitada. Luna parecía estar descansando,
pero cada cierto tiempo se movía incómodamente, cambiando de posición como si no pudiera encontrar una postura que aliviara alguna molestia interna. ¿Estás bien?, preguntó Elena en voz baja cuando, cerca de las 3 de la madrugada, Luna se levantó y comenzó a caminar en círculos por la sala. La lince se detuvo y miró a Elena, y en ese momento una comprensión repentina la golpeó. Luna no estaba simplemente inquieta. Las contracciones habían comenzado. «Oh, Dios mío», murmuró Elena, sintiendo una mezcla de pánico y asombro. «Vas a dar a luz, ¿verdad?». Luna volvió a su lugar en la alfombra y comenzó a arañarla suavemente, como preparando un nido. Su respiración se había vuelto más rápida y ocasionalmente miraba hacia su vientre con una expresión que Elena solo podía interpretar como concentración. Simón, como sintiendo la gravedad del momento, se había retirado a un rincón, observando desde la distancia pero sin abandonar la habitación. Elena se debatió internamente sobre qué hacer. ¿Debería llamar a alguien? ¿Un veterinario quizás? Pero eso significaría exponer a Luna, ponerla en riesgo de ser capturada y relocalizada. Además, los linces habían estado dando a luz sin asistencia humana durante milenios. «Estás a salvo aquí», le aseguró a Luna, aunque no estaba segura de si el animal podía comprender sus palabras. «Te ayudaré en lo que pueda». Luna la miró una vez más, y en esa mirada Elena creyó ver una confirmación. La lince no había venido a su casa por casualidad o conveniencia. La había elegido a ella, específicamente, para este momento crucial. Mientras la madrugada avanzaba y el cielo comenzaba a aclararse ligeramente por el este, Elena preparó mantas limpias y cuencos con agua fresca, colocándolos cerca de Luna pero sin invadir su espacio. Luego, se sentó en el suelo a cierta distancia, dispuesta a ser testigo de un milagro que pocas personas habían tenido el privilegio de presenciar. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Luna entró en la fase más intensa del parto. Su respiración se había vuelto más laboriosa y ahora yacía de costado en la alfombra, sus músculos tensándose visiblemente con cada contracción. Elena permanecía a una distancia respetuosa, sabiendo que interferir podría causar estrés innecesario al animal. «Lo estás haciendo muy bien», susurraba ocasionalmente, más para calmarse a sí misma que a Luna. Simón se había acercado nuevamente, sentándose cerca de la cabeza de Luna, como ofreciéndole apoyo moral. De vez en cuando, lamía gentilmente las orejas de la lince, un gesto que parecía tranquilizarla. Elena nunca había presenciado un nacimiento animal, y la experiencia la llenaba de asombro y humildad. La naturaleza desplegándose en su sala de estar, un proceso tan antiguo como la vida misma ocurriendo sobre su alfombra persa. Había algo profundamente sagrado en ello. Tras una contracción particularmente fuerte, Luna emitió un sonido bajo, casi un gemido, y Elena vio cómo una pequeña membrana translúcida comenzaba a emerger. El primer cachorro estaba en camino. «Ya viene», murmuró, sintiendo su propio corazón acelerarse. Luna trabajó instintivamente, su cuerpo sabiendo exactamente qué hacer. Con unos pocos empujones más, el primer cachorro emergió completamente, envuelto en la membrana amniótica. Sin perder tiempo, Luna rompió la membrana con sus dientes y comenzó a lamer vigorosamente al recién nacido, estimulándolo para que respirara. Elena contuvo la respiración hasta que escuchó el primer chillido débil del cachorro. Una vida nueva había llegado al mundo, justo frente a sus ojos. «Es hermoso», susurró, sintiendo lágrimas de emoción formarse en sus ojos. El cachorro era diminuto, probablemente no más grande que su palma, con un pelaje húmedo y oscuro
que Luna secaba diligentemente con su lengua. Sus ojos permanecían cerrados y sus pequeñas patas se movían débilmente mientras se adaptaba a la existencia fuera del vientre materno. Luna apenas tuvo tiempo de acomodar a su primer cachorro antes de que comenzaran las contracciones para el segundo. El proceso se repitió con eficiencia natural y pronto un segundo cachorro se unió a su hermano, recibiendo la misma atención meticulosa de su madre. A medida que transcurría la mañana, 3 cachorros más vinieron al mundo, completando una camada de 5. Luna trabajó incansablemente, limpiando a cada uno, cortando los cordones umbilicales y asegurándose de que todos respiraran adecuadamente. Una vez que el último cachorro estuvo seguro, Luna los acomodó cerca de su vientre, guiándolos hacia sus pezones para que pudieran alimentarse. Elena observaba maravillada. Había leído sobre partos de felinos salvajes, pero presenciarlo era una experiencia completamente diferente. La eficiencia, la determinación y el instinto materno de Luna la conmovían profundamente. 5, murmuró para sí misma, una familia completa. Cuando los cachorros finalmente estaban todos amamantándose, Luna levantó la mirada hacia Elena. Había algo nuevo en esos ojos dorados, un tipo diferente de conexión. Ya no era solo confianza o reconocimiento, sino una vulnerabilidad compartida, como si al permitir que Elena presenciara este momento íntimo, hubieran establecido un vínculo imposible de romper. Lentamente, con movimientos deliberados para no alarmar a la nueva madre, Elena se acercó un poco más. Luna no mostró signos de inquietud, así que Elena se atrevió a acercarse aún más hasta quedar sentada junto a la lince y sus recién nacidos. «Gracias», dijo suavemente, «por confiar en mí». Luna parpadeó lentamente, ese gesto que los felinos a menudo usan como señal de afecto y confianza. Luego, sorprendentemente, extendió una pata y la colocó sobre la mano de Elena, que descansaba sobre la alfombra. El contacto era ligero pero inequívoco, un gesto deliberado de conexión. Elena sintió que algo se transformaba dentro de ella. Todas las barreras que había construido tras su divorcio, todas las protecciones emocionales con las que se había rodeado, parecían disolverse ante este simple acto de confianza salvaje. Un sonido fuera de la casa rompió el momento mágico. Elena reconoció el motor de un vehículo deteniéndose frente a su propiedad. Con cuidado de no perturbar a Luna y sus crías, se levantó y se asomó discretamente por la ventana. Era Miguel Reyes, el guardaparques, estacionando su camioneta oficial frente a su casa. Elena sintió que su estómago daba un vuelco. Había visto algo sospechoso anoche. ¿Vendría a registrar la casa? «Tenemos que esconderte», susurró a Luna, quien la observaba con atención, como entendiendo la urgencia en su voz. Rápidamente, Elena acomodó un par de mantas adicionales en el suelo del armario de su habitación, creando un espacio oscuro y protegido. Para su asombro, cuando señaló hacia allí, Luna pareció comprender. Con cuidadoso esfuerzo, la lince tomó a uno de sus cachorros por el cuello y lo transportó al nuevo escondite. El timbre sonó mientras Luna regresaba por el segundo cachorro. Elena se apresuró hacia la puerta, dándole a la lince tiempo para esconder al resto de su camada. «Buenos días, señora Ramírez», saludó Miguel cuando Elena finalmente abrió la puerta, intentando parecer somnolienta y ligeramente irritada por la interrupción matutina. «Buenos días», respondió, manteniendo la puerta parcialmente cerrada. «¿Ocurre algo?» Miguel parecía incómodo, ajustando nerviosamente su sombrero de guardaparques. «Lamento molestarla tan temprano, pero hemos estado rastreando a esa lince durante toda la noche. Los últimos indicios apuntan a que podría estar en esta área». «No he visto nada», respondió Elena, orgullosa de lo firme que sonaba su voz a pesar del pánico que sentía.
Detrás de ella, en algún lugar de la casa, 5 recién nacidos, y su madre salvaje dependían de su capacidad para mantener la compostura. Me preguntaba si podría echar un vistazo a su jardín trasero, continuó Miguel. A veces estos animales buscan lugares tranquilos y protegidos, especialmente si están a punto de dar a luz. Elena se tensó. Por supuesto, dijo saliendo al porche y cerrando la puerta tras ella. Pero le aseguro que habría notado a un lince en mi jardín. Mientras guiaba a Miguel hacia la parte trasera de la casa, Elena rezaba para que Luna hubiera logrado esconder a todos sus cachorros y que ninguno de ellos decidiera maullar en ese preciso momento. Miguel inspeccionó meticulosamente el jardín, prestando especial atención a los arbustos y zonas sombreadas. «Qué extraño», comentó finalmente. «Habría jurado que sus huellas llevaban en esta dirección». Elena se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada. Tal vez se dirigía más hacia el bosque. Hay una pequeña cueva natural a unos 200 metros en esa dirección, improvisó señalando hacia el extremo opuesto de donde había visto a Luna entrar y salir del bosque. El guardaparques pareció considerar esta información. «Podría ser. Iré a revisar. Gracias por su ayuda, señora Ramírez, y disculpe nuevamente la molestia». «No hay problema», respondió Elena con una sonrisa que esperaba no pareciera tan falsa como se sentía. Es su trabajo después de todo. Elena observó desde la ventana cómo la camioneta de Miguel se alejaba en dirección al bosque. Solo cuando el vehículo desapareció completamente de su vista, permitió que sus hombros se relajaran y el aire contenido escapara de sus pulmones. Su corazón seguía latiendo acelerado mientras regresaba rápidamente a su habitación. Al abrir la puerta del armario, la escena que encontró la dejó sin aliento. Luna había logrado trasladar a todos sus cachorros y ahora yacía protectoramente alrededor de ellos en el pequeño espacio oscuro. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en Elena con una intensidad que parecía comunicar tanto agradecimiento como determinación. «Funcionó», susurró Elena, arrodillándose frente al armario. «Se ha ido, por ahora». Luna parpadeó lentamente, ese gesto felino que Elena comenzaba a interpretar como confirmación de entendimiento. Uno de los cachorros emitió un débil chillido, buscando a tientas el cálido pelaje de su madre. Elena comprendió que ahora enfrentaba un dilema mucho más complejo que simplemente proteger a una lince embarazada durante una noche. Luna había dado a luz en su casa y ahora tenía 5 crías recién nacidas que requerirían semanas, si no meses, de cuidados antes de poder valerse por sí mismas en la naturaleza. ¿Cómo podría mantenerlos ocultos durante tanto tiempo? «Necesitamos un plan mejor», murmuró más para sí misma que para Luna. Dejando a la nueva familia descansar en la seguridad del armario, Elena regresó a la sala y comenzó a limpiar cualquier evidencia del parto. Recogió las mantas manchadas, limpió la alfombra y abrió las ventanas para ventilar el sutil pero distintivo aroma que impregnaba la habitación. Mientras trabajaba, su mente repasaba frenéticamente las opciones. Podría intentar contactar con algún santuario de vida silvestre, pero eso significaría separar a Luna de sus cachorros, algo que no podía contemplar después de presenciar el vínculo que ya se había formado entre ellos. Además, los santuarios estarían obligados a reportar el caso a las autoridades. También podría intentar construir algún tipo de refugio en el bosque detrás de su casa, pero eso expondría a Luna y sus crías a depredadores, clima adverso y posibles encuentros con humanos. La tercera opción, mantenerlos en su casa hasta que los cachorros fueran lo suficientemente grandes para sobrevivir en la naturaleza, parecía igualmente descabellada. ¿Cómo explicaría los sonidos o el olor? ¿Y qué pasaría si algún visitante inesperado descubriera a sus inusuales huéspedes?
El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, su hermana menor, quien vivía en El Paso, a unas 2 horas de distancia. «Elena, ¿cómo estás? Llevo días intentando comunicarme contigo». «Estoy bien», respondió Elena, tratando de sonar casual, mientras continuaba limpiando con el teléfono apoyado entre su oreja y su hombro. «Solo he estado ocupada». «¿Ocupada? ¿Tú? ¿Desde cuándo?» La risa de Lucía resonó a través del teléfono. «Desde que Antonio se fue, apenas sales de casa excepto para ir al trabajo». «Espera, ¿has conocido a alguien nuevo?» «No, no es eso», contestó Elena rápidamente. «Es solo que he estado trabajando en algunos proyectos personales». «Bueno, sea lo que sea, me alegra que estés ocupada. De hecho, te llamaba para invitarte a pasar unos días conmigo. Carlos está de viaje de negocios y pensé que podríamos tener un fin de semana de hermanas». Elena se detuvo, una idea formándose en su mente. La casa de Lucía estaba en las afueras de El Paso, en una propiedad de varias hectáreas que colindaba con tierras deshabitadas. Lucía y su esposo Carlos habían comprado ese terreno precisamente por la privacidad y la cercanía a la naturaleza. «Elena, ¿sigues ahí?» «Sí, perdona, estaba pensando». Elena dudó. ¿Podría confiar en su hermana con algo tan extraordinario como esto? Lucía siempre había sido la más práctica de las dos, la que seguía las reglas al pie de la letra. Pero también era la única persona en quien Elena podía confiar completamente. «En realidad, me preguntaba si podría ir a visitarte yo a ti. Necesito un favor bastante grande». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Claro, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea». «¿De qué se trata?» Elena respiró profundamente. «Es complicado de explicar por teléfono, pero necesito tu ayuda y necesito que confíes en mí, incluso si lo que voy a pedirte suena completamente descabellado». «Me estás asustando, Elena. ¿Estás metida en algún problema?» «No exactamente. Es más bien una situación inesperada. ¿Podrías venir a Sierra Blanca hoy? Preferiría mostrártelo en persona». Otra pausa, más larga esta vez. Finalmente Lucía respondió: «Estaré allí en 2 horas». Después de colgar, Elena regresó a la habitación para comprobar cómo estaban Luna y sus cachorros. La lince había acomodado a sus crías para que mamaran, sus pequeños cuerpos pegados a su vientre, buscando instintivamente nutrición y calor. Simón se había instalado junto a la entrada del armario, como un centinela vigilante. Elena se sentó en el suelo, observando la escena con una mezcla de asombro y preocupación. «Mi hermana vendrá pronto», dijo suavemente. «Espero que entienda». Luna levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrándose con los de Elena. En esa mirada, Elena creyó ver comprensión, o tal vez simplemente proyectaba sus propias emociones en el animal. Fuera como fuere, había algo profundamente tranquilizador en ese intercambio silencioso. Las siguientes horas pasaron en una tensa espera. Elena preparó comida adicional para Luna, sabiendo que una madre lactante necesitaría mucha energía. También improvisó un arenero más grande utilizando una caja de plástico llena de tierra del jardín, colocándola en el baño. Para su sorpresa, cuando llevó a Luna a mostrársela, la lince pareció entender inmediatamente su propósito. El sonido de un auto estacionándose frente a la casa anunció la llegada de Lucía. Elena respiró hondo, preparándose para lo que vendría. No tenía idea de cómo reaccionaría su hermana ante la situación, pero no había vuelta atrás. Lucía, una mujer de 30 años con el mismo cabello oscuro de Elena, pero 5 centímetros más alta y considerablemente más atlética, entró con expresión de preocupación. «Muy bien, estoy aquí. ¿Qué es tan importante y secreto que no podías decírmelo por teléfono?» Elena tomó las manos de su hermana. «Antes de mostrarte, necesito que me prometas algo».
que sin importar lo que veas, escucharás toda la historia antes de tomar cualquier decisión o juicio. Lucía frunció el ceño. Me estás asustando de verdad, Elena. Solo prométemelo, por favor. Está bien, lo prometo. Ahora, ¿qué está pasando? Elena condujo a su hermana hacia la habitación, hablando en voz baja mientras caminaban. Esta mañana fui testigo de algo extraordinario, algo que cambió mi forma de ver el mundo. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Lo que estás a punto de ver desafía toda lógica y razón, pero te juro que es real y que hay una explicación, aunque suene a locura. Con esas crípticas palabras, Elena abrió lentamente la puerta. El jadeo de Lucía resonó en la silenciosa habitación. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Una lince salvaje acurrucada en el armario de su hermana, rodeada de 5 diminutas crías, con el gato doméstico de Elena sentado tranquilamente junto a ellos, como si la escena fuera completamente normal. «Dios mío», exclamó finalmente, retrocediendo instintivamente. «Elena, hay un maldito lince en tu armario». «Baja la voz», pidió Elena, cerrando rápidamente la puerta de la habitación. «Se llama Luna y necesita nuestra ayuda». Lucía la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Le has puesto nombre, Elena? Eso no es una mascota, es un depredador salvaje. Tenemos que llamar a control animal o a los guardaparques». «No», interrumpió Elena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Escúchame primero, como prometiste». Durante los siguientes 20 minutos, Elena relató toda la historia. Los encuentros nocturnos, la visita a la reserva Mezcalero, las palabras de Ana Águila Brillante, los guardaparques buscando a Luna y, finalmente, el milagroso nacimiento que había presenciado esa mañana. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Lucía evolucionaba desde el pánico inicial hacia una mezcla de incredulidad y fascinación. «Sé que suena a locura», concluyó Elena, «pero hay una conexión especial entre Luna y yo. No puedo explicarla racionalmente, pero la siento. Y ahora que ha confiado en mí lo suficiente como para dar a luz aquí, no puedo traicionar esa confianza». Lucía se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba procesando información complicada. «Incluso si te creyera, y no estoy diciendo que lo haga, ¿qué plan tienes? No puedes mantener a una familia de linces en tu casa indefinidamente». «Por eso te llamé», respondió Elena. «Tu propiedad en El Paso. Está aislada, tiene hectáreas de terreno natural y limita con tierras deshabitadas. Sería un lugar perfecto para que Luna críe a sus cachorros hasta que puedan valerse por sí mismos. ¿Quieres que albergue a una lince salvaje y sus crías en mi propiedad?» Lucía la miró con incredulidad. «¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Es ilegal poseer animales salvajes sin los permisos adecuados. No estaría en tu casa, sino en tu terreno. Técnicamente, ella estaría libre, solo que en un lugar seguro donde los guardaparques no la buscarían». Lucía negó con la cabeza. «¿Y cómo planeas transportar a una lince y 5 cachorros recién nacidos a 2 horas de distancia sin que nadie lo note?» «Es una locura, Elena». «Todavía no lo he resuelto completamente», admitió Elena. «Pero con tu camioneta podríamos...» Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un vehículo deteniéndose frente a la casa. Ambas hermanas se acercaron a la ventana y vieron la inconfundible camioneta de los guardaparques. «Es Miguel», murmuró Elena, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. «Ha vuelto». Lucía observó a su hermana por un momento. Luego pareció tomar una decisión. «Ve al armario, quédate con Luna y manténla tranquila. Yo me ocuparé de esto». «¿Qué vas a hacer?» «Confía en mí», respondió Lucía con una determinación que Elena reconoció de su infancia. Era la misma expresión que su hermana menor tenía
cuando se enfrentaba a los acosadores de Elena en la escuela. Mientras Elena regresaba con Luna, escuchó a Lucía abrir la puerta principal y saludar al guardaparques con una sorprendente naturalidad. «Oficial Reyes, qué agradable sorpresa. Soy Lucía Ramírez, la hermana de Elena. Estoy de visita por el día». La voz de Miguel sonaba amable pero profesional. «Señorita Ramírez, un placer conocerla. ¿Se encuentra su hermana en casa?» «Me temo que no», respondió Lucía con una convicción tan perfecta que Elena casi la creyó. «Tuvo que salir de emergencia. Una de sus estudiantes está en problemas y la llamaron de la escuela. Ya sabe cómo es ella, siempre cuidando de todos». «Entiendo», dijo Miguel, y Elena pudo imaginar su expresión ligeramente decepcionada. «¿Sabe cuándo regresará?» «Difícil de decir. Estas situaciones a veces llevan horas. ¿Puedo ayudarle en algo?» Elena me comentó sobre el lince que están buscando. Hubo una pausa y Elena contuvo la respiración. En el armario, Luna parecía sentir su tensión. La lince levantó la cabeza, sus orejas en alerta máxima. En realidad esperaba revisar nuevamente los alrededores de la propiedad, dijo finalmente Miguel. Los últimos rastros apuntaban en esta dirección, y aunque revisamos esta mañana, queremos ser minuciosos. Por supuesto, respondió Lucía con entusiasmo. De hecho, ¿le importaría si lo acompaño? Siempre me ha fascinado la vida silvestre. Estudié biología marina en la universidad antes de decidirme por la arquitectura. Las voces se alejaron mientras Lucía hábilmente guiaba a Miguel hacia el jardín trasero, lejos de la habitación donde Elena, Luna y los cachorros permanecían ocultos. Elena soltó el aire que había estado conteniendo, asombrada por la capacidad de su hermana para improvisar bajo presión. Luna se había relajado ligeramente, pero seguía observando la puerta con cautela. Uno de los cachorros, el más pequeño de la camada, emitió un débil chillido, y Luna inmediatamente dirigió su atención a él, lamiéndolo suavemente para calmarlo. Elena se sentó junto al armario, susurrando palabras tranquilizadoras. «Todo estará bien. Lucía nos ayudará aunque todavía no lo sepa». Pasaron 20 minutos angustiosos antes de que Elena escuchara el motor de la camioneta, alejándose nuevamente. Poco después, Lucía regresó a la habitación, su expresión una mezcla de adrenalina y determinación. «Se ha ido», anunció. «Lo llevé por todo el perímetro de la propiedad, señalando cada arbusto donde posiblemente podría esconderse un lince, obviamente evitando cualquier lugar donde realmente pudiera haber rastros. Incluso sugerí que debería revisar el arroyo al norte, donde me pareció ver huellas extrañas esta mañana». Elena la miró con gratitud. «Gracias. No sabes cuánto significa esto». Lucía se acercó al armario y se arrodilló, observando a Luna y sus cachorros con nueva curiosidad. «Es extraordinaria», admitió en voz baja. «Nunca había visto a un lince tan de cerca». Luna devolvió su mirada con la misma intensidad evaluadora que había mostrado con Elena al principio. Después de un momento, la lince parpadeó lentamente, ese gesto característico de confianza felina. «Parece que te aprueba», comentó Elena. Lucía soltó una risa incrédula. «Nunca pensé que mi aprobación por parte de un lince salvaje significaría algo para mí». Se volvió hacia su hermana súbitamente seria. «Esto cambia las cosas, ¿no sabes? Verte con ella, ver cómo confía en ti. Hay algo aquí que no puedo explicar, pero puedo sentirlo». «¿Entonces nos ayudarás?» Lucía suspiró profundamente. «Contra todo mi mejor juicio, sí. Pero necesitamos un plan mucho mejor que metamos a una familia de linces en mi camioneta y esperemos que nadie nos detenga». Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Con Lucía de su lado, las posibilidades de éxito aumentaban exponencialmente. Su hermana siempre había sido la práctica, la organizadora, la que convertía ideas vagas en planes concretos.
Deja que lo piense, continuó Lucía, su mente claramente ya trabajando en el problema. Necesitamos una forma de transportarlos que sea segura para ellos y no levante sospechas. Mientras Lucía comenzaba a elaborar posibles estrategias, Elena observó a Luna con sus cachorros. La lince había cerrado los ojos, aparentemente confiando lo suficiente en las dos mujeres como para permitirse un breve descanso. Sus crías, pequeñas bolas de pelaje moteado, se acurrucaban contra ella en busca de calor y seguridad. En ese momento, Elena se dio cuenta de que, sin importar los obstáculos que enfrentaran, encontrarían la manera de proteger a esta extraordinaria familia. Lo que había comenzado como un extraño encuentro con una visitante nocturna se había transformado en una misión que ahora unía a las hermanas Ramírez de una forma que no habían experimentado desde su infancia. La noche cayó sobre Sierra Blanca, trayendo consigo el manto protector de la oscuridad. En la cocina de Elena, las hermanas Ramírez inclinaban sus cabezas sobre la mesa, rodeadas de notas, mapas y tazas de café a medio terminar. Después de horas de deliberación, finalmente tenían un plan. «Repasémoslo una vez más», dijo Lucía, señalando el mapa desplegado entre ellas. «Saldremos mañana antes del amanecer, cuando hay menos tráfico y menos probabilidades de encontrarnos con los guardaparques. Tomaremos esta ruta alternativa». Su dedo trazó una línea que evitaba las carreteras principales. Añadirá unos 40 minutos al viaje, pero minimiza las posibilidades de ser detenidas. Elena asintió, absorbiendo cada detalle. «¿Y el transporte?» «He llamado a Carlos», respondió Lucía. «Le dije que necesitaba su camioneta con remolque cubierto para transportar algunos materiales frágiles para un proyecto. No hizo demasiadas preguntas, aunque estoy segura que se pregunta qué tipo de arquitectura estoy practicando últimamente». Sonrió débilmente. «Lo traerá esta noche antes de regresar a El Paso. No le he contado nada sobre nuestros pasajeros especiales». «¿Estás segura de que es mejor mantenerlo en la oscuridad?», preguntó Elena. Lucía suspiró. «Carlos es un buen hombre, pero trabaja para el gobierno estatal. Ponerlo en esta posición sería injusto. Si algo sale mal, al menos podrá decir honestamente que no sabía nada». Elena comprendió la lógica, aunque le dolía pensar que estaban arrastrando a Lucía a una situación que podría tener consecuencias legales. «Si en algún momento quieres echarte atrás, ni lo menciones», interrumpió Lucía con firmeza. «Estamos juntas en esto. Además», añadió con una sonrisa más genuina, «después de ver a Luna y sus cachorros, no puedo simplemente darles la espalda. Hay algo especial en ella, en toda esta situación». Un suave maullido atrajo su atención. Simón había entrado en la cocina, su cola erguida como un signo de interrogación. Detrás de él, para asombro de ambas mujeres, venía Luna, moviéndose con cautela pero con evidente propósito. «¿Cómo?», comenzó Elena levantándose rápidamente. «Dejé la puerta de la habitación cerrada. Aparentemente tu gato sabe abrir puertas», comentó Lucía, observando con fascinación cómo Luna se detenía en el umbral de la cocina, evaluando el espacio. Era la primera vez que la lince exploraba voluntariamente la casa más allá del dormitorio. Sus ojos dorados escanearon cada rincón, cada sombra, antes de fijar su mirada en las hermanas. Luego, con elegante determinación, se acercó a la mesa donde estaban trabajando. «Creo que quiere saber qué estamos haciendo», murmuró Elena, maravillada por la aparente curiosidad del animal. Luna olfateó el borde de la mesa, sus bigotes temblando ligeramente. Luego, para incredulidad de ambas mujeres, se sentó sobre sus cuartos traseros y miró directamente al mapa desplegado, como si estuviera estudiando la ruta que habían trazado. «Esto es...». Lucía no encontraba las palabras, su escepticismo inicial completamente derrotado por la extraña conducta de la lince.
Lo sé, respondió Elena suavemente. Te dije que había algo diferente en ella. Después de un momento, Luna pareció satisfecha con su inspección. Con la misma dignidad con que había entrado, se levantó y regresó por el pasillo, presumiblemente para volver con sus cachorros. ¿Acaba un lince salvaje de revisar y aprobar nuestro plan de escape?, preguntó Lucía, su voz mezclando asombro e incredulidad. Aparentemente, respondió Elena, igualmente atónita a pesar de sus días de interacción con Luna. Te juro que a veces parece que entiende cada palabra que decimos. Simón, que había permanecido sentado junto a la puerta durante toda la escena, maulló nuevamente antes de seguir a Luna por el pasillo, como un fiel guardaespaldas regresando a su puesto. Las hermanas se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. Lo que estaban experimentando trascendía la lógica convencional, pero ya no podían negarlo. Había una inteligencia, una conciencia en Luna que desafiaba las categorías simplistas de animal salvaje. Ana Águila Brillante tenía razón, murmuró Elena. Los linces son mensajeros entre mundos. Lucía, quien siempre había sido la más pragmática de las dos, la científica que necesitaba pruebas tangibles, asintió lentamente. Nunca he sido muy espiritual, pero esto me hace cuestionar muchas cosas. Volvieron a concentrarse en los preparativos finales. Lucía había diseñado un sistema ingenioso para el transporte. Convertirían el remolque en un hábitat temporal, con ventilación adecuada, pero sin ventanas que permitieran ver el interior. Colocarían mantas, agua y comida suficiente para el viaje. Para mayor seguridad, Lucía había creado una falsa carga de materiales de construcción que ocultaría el compartimento especial donde viajaría la familia de linces. Es casi perfecta, concluyó Lucía, revisando su lista de verificación. Pero sigo preocupada por los cachorros. Son demasiado pequeños para un viaje tan largo, y cualquier llanto podría delatarnos. Elena había estado considerando el mismo problema. He estado investigando. Los cachorros de lince son notoriamente silenciosos en la naturaleza. Es un mecanismo de supervivencia para evitar depredadores, pero aún así, el estrés del viaje podría hacerlos vocalizar. ¿Alguna idea? Elena dudó antes de responder. Podríamos sedarlos ligeramente. Tengo acceso a los suministros veterinarios de la escuela. Usamos tranquilizantes muy suaves cuando llevamos a los animales de la granja educativa al veterinario. Lucía pareció incómoda con la idea. ¿No sería peligroso para cachorros tan pequeños? En dosis normales, sí, pero estaba pensando en algo mínimo, solo lo suficiente para mantenerlos relajados, y solo para los cachorros. Luna necesita estar alerta. ¿Y si Luna se altera al ver a sus crías sedadas? Era una preocupación válida. El vínculo entre la lince y sus cachorros era poderoso, y cualquier interferencia podría desencadenar un instinto protector potencialmente peligroso. Tendríamos que explicárselo, dijo Elena, consciente de lo absurdo que sonaba la sugerencia. Lucía levantó las cejas. ¿Explicarle a una lince que vamos a sedar ligeramente a sus bebés para un viaje por carretera clandestino? Suena ridículo, lo sé, pero Luna no es una lince común. Algo me dice que entenderá si se lo mostramos con calma. Antes de que pudieran seguir discutiendo, el sonido de un vehículo aproximándose interrumpió su conversación. Lucía se asomó por la ventana. «Es Carlos con el remolque», anunció visiblemente aliviada. Una preocupación menos. Mientras Lucía salía a recibir a su esposo, Elena permaneció en la cocina, contemplando la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. Transportar animales salvajes sin autorización era un delito federal. Si las atrapaban, las consecuencias serían graves. Y sin embargo, cuando recordaba los ojos de Luna,
La confianza que el animal había depositado en ella, sabía que no tenía otra opción. Algunas conexiones trascendían las leyes humanas, alcanzando algo más profundo, más antiguo. Cuando Lucía regresó, su expresión era una mezcla de determinación y nerviosismo. «Carlos se ha ido. Tenemos el remolque. Será mejor que empecemos a prepararlo». Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Transformaron el interior del remolque según lo planeado, creando un espacio oculto pero confortable, asegurándose de que hubiera suficiente aire fresco y que la temperatura fuera adecuada. En el exterior, colocaron materiales de construcción estratégicamente posicionados para mantener la ilusión de un transporte rutinario. «Deberíamos intentar dormir un poco», sugirió Lucía cuando terminaron, cerca de la medianoche. «Nos espera un día muy largo». Elena asintió, aunque sabía que el sueño sería esquivo. Su mente repasaba constantemente cada detalle del plan, buscando posibles fallos, imaginando escenarios de emergencia, pero sobre todo pensaba en Luna y en el extraordinario viaje que habían emprendido juntas desde aquella primera noche en que la lince apareció en su jardín. «Estamos haciendo lo correcto», murmuró, más para sí misma que para su hermana. «Tiene que salir bien». Lucía apretó su mano en señal de apoyo. «Lo conseguiremos. Las Ramírez siempre consiguen lo que se proponen, ¿recuerdas?». Elena sonrió débilmente, recordando el lema que su padre repetía cuando eran niñas. «Las Ramírez siempre consiguen lo que se proponen», repitió, sintiendo una renovada determinación. Mientras las hermanas se retiraban a descansar, en la habitación de Elena, Luna permanecía vigilante junto a sus cachorros dormidos, como si comprendiera perfectamente la importancia de lo que ocurriría al amanecer. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando Elena y Lucía iniciaron los preparativos finales. El aire fresco de la madrugada llevaba consigo la promesa de un nuevo día, aunque para las hermanas Ramírez significaba mucho más: la oportunidad de salvar a una familia extraordinaria. Elena entró silenciosamente en la habitación donde Luna y sus cachorros habían pasado la noche. La lince estaba despierta, sus ojos dorados brillando en la penumbra, como si hubiera estado esperando. A su lado, Simón montaba guardia fielmente. «Es hora», susurró Elena, arrodillándose a una distancia respetuosa. De su bolsillo extrajo un pequeño frasco y una jeringa con dosis minúsculas de un sedante suave. Era el momento más delicado del plan. ¿Cómo explicarle a una madre salvaje que necesitaban adormecer ligeramente a sus crías para mantenerlas seguras? «Luna», continuó Elena, mostrándole el frasco, «necesitamos hacer esto para protegerlos durante el viaje. No les hará daño, lo prometo». Para su sorpresa, Luna observó atentamente los objetos en su mano. Luego, como si hubiera tomado una decisión, la lince se levantó y se apartó ligeramente de sus cachorros, manteniendo una mirada vigilante, pero no amenazante. «Es como si realmente entendiera», murmuró Lucía, que observaba desde la puerta. Con manos temblorosas pero precisas, Elena administró dosis minúsculas a cada cachorro, apenas lo suficiente para mantenerlos tranquilos durante algunas horas. Después de cada inyección, mostraba el cachorro a Luna, permitiéndole olfatearlo y confirmar que estaba bien. Cuando terminó con el último, Luna se acercó y lamió suavemente la mano de Elena, un gesto que la dejó sin aliento. Era como si el animal le estuviera agradeciendo, o quizás asegurándole que confiaba en sus decisiones. El traslado al remolque fue igualmente sorprendente. Habían preparado una cesta acolchada para los cachorros, pero esperaban tener que persuadir a Luna para que lo siguiera. En lugar de eso, la lince observó cómo Elena recogía cuidadosamente a sus crías y las colocaba en la cesta. Luego siguió voluntariamente a las hermanas hasta el vehículo.
Nunca había visto nada igual, comentó Lucía, mientras aseguraban la cesta en el compartimento especial del remolque. Es como si supiera exactamente lo que estamos haciendo y por qué. Luna exploró meticulosamente el espacio que habían preparado, olfateando cada rincón antes de finalmente acomodarse junto a la cesta donde sus cachorros dormitaban pacíficamente. Simón, que había observado todo el proceso desde una distancia prudente, se acercó entonces a Elena, frotándose contra sus piernas. «Lo sé», respondió Elena a la mirada interrogante del gato. «También te echaré de menos». Dejar a Simón era necesario. Alguien tenía que quedarse en la casa para mantener las apariencias, y además, el viaje sería demasiado estresante para él. Una vecina pasaría a alimentarlo durante los días que Elena estaría ausente, supuestamente visitando a su hermana. Con un último vistazo al compartimento secreto, asegurándose de que Luna y sus cachorros estuvieran cómodos y seguros, las hermanas cerraron el remolque. Desde fuera, parecía transportar simplemente materiales de construcción cubiertos por lonas. «Listo», dijo Lucía, secándose el sudor de la frente a pesar del aire fresco de la mañana. «Si nos detenemos por alguna razón, yo me ocuparé. Tú quédate en el coche y actúa natural». Elena asintió, demasiado nerviosa para hablar. Lo que estaban haciendo violaba múltiples leyes federales sobre vida silvestre. Si las descubrían, enfrentarían graves cargos. Y sin embargo, mientras recordaba los ojos de Luna, sabía que no tenían otra opción. El viaje comenzó sin incidentes. Las calles de Sierra Blanca estaban desiertas a esa hora, y pronto dejaron atrás los límites del pueblo, adentrándose en la carretera secundaria que habían elegido para evitar los controles principales. El remolque se balanceaba suavemente tras la camioneta de Lucía, manteniendo un ritmo constante pero no demasiado rápido para evitar estresar a sus preciosos pasajeros. Elena miraba constantemente por el espejo lateral, vigilando cualquier señal de problemas. Habían recorrido aproximadamente 1 hora de camino cuando lo vio. Un vehículo de los guardaparques estacionado en una intersección rural, aparentemente controlando el escaso tráfico matutino. «Lucía», susurró tensamente, aunque su hermana ya había notado la presencia oficial y había reducido imperceptiblemente la velocidad para no parecer sospechosa. «Tranquila», respondió Lucía con una calma que Elena envidiaba. «Solo es un control rutinario. Somos 2 hermanas transportando materiales de construcción, nada inusual». A medida que se acercaban, Elena reconoció al guardaparques. Era Miguel Reyes, el peor escenario posible. «Es él», murmuró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba peligrosamente. «No muestres nerviosismo», instruyó Lucía. «Sonríe y saluda como si no tuviéramos nada que ocultar». Cuando pasaron junto al vehículo, Miguel las reconoció, levantó una mano en señal de saludo y, para horror de Elena, encendió las luces de su camioneta y les hizo señas para que se detuvieran. «No entres en pánico», dijo Lucía mientras reducía gradualmente la velocidad y estacionaba en el arcén. «Déjame hablar a mí». Miguel se acercó a la ventanilla del conductor, su expresión amistosa pero profesional. «Señora Ramírez, señorita Ramírez, buenos días. Saliendo temprano, veo». «Buenos días, oficial Reyes», respondió Lucía con una sonrisa perfectamente casual. «Mi hermana viene a pasar unos días conmigo en El Paso. Aprovechamos para transportar algunos materiales para mi último proyecto». Miguel asintió, sus ojos desviándose hacia el remolque cubierto. «¿Materiales de construcción?» «Elementos de diseño específicos para una casa que estoy remodelando», explicó Lucía. «Soy arquitecta». «Interesante», respondió Miguel, y luego se dirigió a Elena. «¿Cómo está, señora Ramírez? ¿Todo bien en casa?» Elena se obligó a sonreír. «Todo perfecto. Solo necesitaba un cambio de aires. Ya sabe,
después del divorcio. La mención de su situación personal pareció funcionar, cambiando sutilmente el foco de la conversación. Miguel asintió comprensivamente. Por supuesto, entiendo. Un cambio de escenario siempre ayuda. Hizo una pausa, como considerando algo, y luego añadió: por cierto, parece que nuestra lince ha ampliado su territorio de búsqueda. Ya no hemos encontrado rastros recientes en su área. Es posible que haya seguido moviéndose hacia el norte. Elena contuvo el aliento, temiendo que en cualquier momento escucharían un maullido delator desde el remolque. Pero el sedante estaba funcionando. Los cachorros permanecían tranquilos. «Es una buena noticia, supongo», comentó, esforzándose por mantener un tono casual. «Espero que la encuentren antes de que dé a luz». Miguel sonrió. «También yo. Bien, no las retengo más. Que tengan un buen viaje». Cuando el guardaparques regresó a su vehículo, las hermanas intercambiaron miradas de alivio contenido. Esperaron hasta que estuvieron varios kilómetros más adelante para finalmente respirar. «Eso estuvo demasiado cerca», exhaló Elena, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente sus músculos. «Pero funcionó», respondió Lucía. «Y ahora saben que la lince se ha movido al norte. Eso nos da aún más margen». El resto del viaje transcurrió sin incidentes, aunque cada curva del camino, cada vehículo que pasaba, renovaba la ansiedad en el corazón de Elena. Aproximadamente a medio camino, se detuvieron en un área boscosa y aislada para verificar a sus pasajeros. Al abrir discretamente el compartimento secreto, encontraron a Luna despierta y alerta. Los cachorros seguían dormidos pacíficamente, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones regulares. La lince las recibió con esa mirada inteligente que Elena había llegado a reconocer como señal de entendimiento. «Están todos bien», susurró Lucía, visiblemente aliviada. «El sedante funcionó perfectamente, y Luna parece tranquila». Dejaron agua fresca y algo de comida para la lince, luego cerraron nuevamente el compartimento. El viaje continuó bajo el sol ascendente de la mañana tejana, cada kilómetro acercándolas más a la seguridad relativa de la propiedad de Lucía. Mientras contemplaba el paisaje desértico a través de la ventanilla, Elena reflexionó sobre los extraordinarios eventos que habían transformado su vida en tan solo unos días. De ser una mujer recién divorciada lidiando con la soledad, había pasado a convertirse en protectora de una familia de linces, cómplice en el transporte ilegal de vida silvestre y quizás algo más profundo, una guardiana del antiguo vínculo entre humanos y naturaleza que Ana Águila Brillante había descrito. El sol de la tarde teñía de dorado los cerros que rodeaban la propiedad de Lucía cuando finalmente llegaron a su destino. Tras casi 4 horas de viaje, las hermanas Ramírez estacionaron la camioneta con el remolque en un área apartada, oculta de miradas curiosas por una densa arboleda de mezquites y huizaches. «Llegamos», anunció Lucía, apagando el motor. El silencio del desierto las envolvió inmediatamente, roto solo por el ocasional canto de algún pájaro lejano. La propiedad era perfecta, 5 hectáreas de terreno semidesértico con acceso a una pequeña cañada que proporcionaba agua y sombra, completamente cercada pero conectada a tierras deshabitadas que se extendían por kilómetros. A lo lejos, apenas visible, se alzaba la modesta pero elegante casa que Lucía había diseñado y construido con sus propias manos. «Es hermoso», murmuró Elena, sintiendo cómo el cansancio del viaje comenzaba a asentarse en sus huesos. Sin perder tiempo, las hermanas abrieron el compartimento secreto del remolque. Luna las recibió con esa mirada inteligente que parecía evaluar cada situación con una sabiduría antigua. Los cachorros comenzaban a despertar del sedante, emitiendo débiles sonidos mientras se movían inquietos. «Vamos a llevarlos al refugio que preparé»,
indicó Lucía. Durante las horas previas a su partida de Sierra Blanca, Lucía había estado en contacto constante con Carlos, instruyéndole para acondicionar una pequeña estructura que originalmente había sido diseñada como bodega de herramientas. Situada en el rincón más aislado de la propiedad, ahora contaba con una puerta modificada que permitiría a Luna entrar y salir a voluntad, mientras que una cerca perimetral baja mantendría a los cachorros seguros hasta que fueran lo suficientemente grandes para explorar. Con cuidado, trasladaron a los cachorros en la cesta hasta el refugio. Luna los siguió vigilante, inspeccionando meticulosamente cada metro del nuevo territorio con sus sentidos aguzados. Una vez dentro, la lince recorrió el perímetro del refugio, olfateando cada rincón, cada posible entrada o salida, como evaluando su seguridad. «Parece que lo aprueba», comentó Elena mientras observaba a Luna finalmente relajarse y reunirse con sus cachorros, que ahora estaban completamente despiertos y comenzaban a explorar su nuevo hogar. Lucía sonrió. Carlos hizo un trabajo excelente. Incluso instaló ese pequeño estanque artificial que le pedí. Será perfecto hasta que los cachorros sean lo suficientemente grandes para valerse por sí mismos. Elena contempló la escena con una mezcla de satisfacción y melancolía. ¿Cuánto tiempo crees que tomará antes de que puedan liberarse completamente? Según mis investigaciones, al menos 6 meses. Los cachorros de lince permanecen con su madre durante ese tiempo, aprendiendo a cazar y a sobrevivir. 6 meses, repitió Elena pensativa, es mucho tiempo. Puedes quedarte todo lo que necesites, ofreció Lucía, leyendo sus pensamientos. La casa tiene espacio de sobra y podemos inventar alguna explicación para Carlos. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en la vida de las hermanas Ramírez. Elena solicitó una excedencia en la escuela, alegando necesidades familiares urgentes. Lucía reorganizó sus proyectos de arquitectura para trabajar principalmente desde casa. Carlos, inicialmente confundido por la presencia prolongada de su cuñada y las frecuentes excursiones de ambas hermanas a la parte más remota de la propiedad, eventualmente se adaptó a la nueva dinámica familiar. Luna y sus cachorros prosperaban en su refugio. A medida que pasaban los días, los pequeños linces crecían con asombrosa rapidez, sus personalidades individuales comenzando a manifestarse. El más grande, al que Elena había nombrado Rayo por la marca en forma de relámpago en su frente, era audaz y curioso. Sombra, la única hembra, era cautelosa pero observadora. Los 3 restantes, Nube, Piedra y Viento, cada uno con sus distintivas características, completaban la extraordinaria familia. Elena pasaba horas cada día simplemente observándolos, documentando meticulosamente su desarrollo, maravillada ante el instinto maternal de Luna y la creciente independencia de sus crías. Contrario a lo que habían temido inicialmente, la lince nunca intentó alejarse con sus cachorros. Parecía entender perfectamente que este lugar representaba seguridad para su familia. Una tarde, aproximadamente 3 meses después de su llegada, Elena se encontraba sentada a cierta distancia del refugio, observando cómo Luna enseñaba a sus ya crecidos cachorros técnicas básicas de caza usando pequeñas ramas y piedras. La escena era tan fascinante que no notó la aproximación de Carlos hasta que estuvo a su lado. «Son hermosos, ¿verdad?», dijo simplemente sentándose junto a ella. Elena se quedó paralizada, las palabras atascadas en su garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba Carlos sabiendo sobre Luna? «No te preocupes», continuó él con una sonrisa tranquila. «Lo sé desde hace semanas. Este es mi hogar también, después de todo». «Lucía», comenzó Elena. «No me dijo nada», la interrumpió suavemente. «Lo descubrí por mi cuenta. No soy tan despistado como ustedes creen.
Hizo una pausa, observando a los linces con evidente admiración. Al principio pensé en reportarlo a las autoridades. Es lo que dicta la ley, después de todo. Elena contuvo la respiración esperando lo peor. Pero entonces vi cómo Lucía y tú cuidaban de ellos, la devoción, el respeto, y sobre todo, vi algo en los ojos de esa lince que nunca había visto en ningún animal salvaje. Carlos se volvió hacia ella. Hay algo especial aquí, algo que va más allá de nuestras categorías habituales de domesticado versus salvaje. ¿No es así? Elena sintió lentamente, las lágrimas formándose en sus ojos. Las tradiciones mezcalero hablan de los linces como mensajeros entre mundos, como seres que pueden reconocer almas afines entre los humanos. Carlos sonrió. Mi abuela era Apache Chiricahua. Ella contaba historias similares. A medida que el verano daba paso al otoño, los cachorros de Luna crecieron hasta convertirse en jóvenes linces, cada vez más independientes, pero aún unidos a su madre. El refugio inicial ahora era principalmente un punto de referencia, pues la familia exploraba territorios cada vez más amplios, dentro y fuera de la propiedad. Y entonces, una mañana de octubre, Elena supo que había llegado el momento. Luna apareció sola en el porche de la casa, donde Elena tomaba su café matutino, sus ojos dorados fijos en ella, con esa intensidad que siempre parecía comunicar mucho más que palabras. «Es hora, ¿verdad?», susurró Elena, sintiendo cómo su corazón se contraía con una mezcla de tristeza y comprensión. Luna parpadeó lentamente, ese gesto que Elena había aprendido a interpretar como afirmación. La lince se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia, algo que nunca antes había hecho en un espacio tan abierto y expuesto. Con movimientos deliberados, Luna extendió una pata y la colocó suavemente sobre la mano de Elena, repitiendo aquel primer gesto de conexión que habían compartido meses atrás, cuando los cachorros acababan de nacer. Un círculo completo. «Te extrañaré», murmuró Elena, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Luna mantuvo el contacto por un momento más. Luego se alejó con esa elegancia innata que siempre había poseído. En el límite del jardín, se detuvo y miró hacia atrás una última vez, su silueta recortada contra el amanecer del desierto. Luego, con un movimiento fluido, desapareció entre la vegetación. Esa noche, Elena, Lucía y Carlos observaron desde la distancia cómo la familia de linces atravesaba el límite de la propiedad, adentrándose en las tierras salvajes que se extendían más allá. Luna lideraba la marcha, sus 5 crías, ahora jóvenes cazadores, siguiéndola en fila india hacia su verdadero hogar. «¿Crees que volveremos a verla?», preguntó Lucía, apoyando una mano en el hombro de su hermana. Elena sonrió a través de sus lágrimas. «No lo sé, pero algo me dice que nuestros caminos volverán a cruzarse». Meses después, Elena regresó a Sierra Blanca, a su casa y a su vida. Pero ya no era la misma mujer que había encontrado a una lince embarazada en su jardín aquella noche de primavera. Algo fundamental había cambiado en ella, una conexión recuperada con fuerzas más antiguas y profundas que las preocupaciones cotidianas que antes la consumían. Simón la recibió como si nunca se hubiera marchado, y juntos retomaron su rutina, aunque ahora incluía frecuentes paseos por el borde del bosque al atardecer. Y si a veces en las noches de luna llena, Elena creía ver un destello de ojos dorados entre los árboles, o si Simón ocasionalmente desaparecía durante algunas horas para regresar oliendo a bosque y secretos salvajes, ella simplemente sonreía y guardaba esos momentos en su corazón, tesoros que confirmaban lo que Ana Águila Brillante le había dicho. Algunos humanos nacen con espíritu de lince, capaces de caminar entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Y quizás, pensaba Elena mientras observaba el atardecer desde su porche,
con Simón acurrucado a sus pies, eso no era una maldición, sino un regalo, un puente entre mundos que, aunque a veces solitario, permitía vislumbrar maravillas que la mayoría nunca llegaría a conocer.